¿Cuál es la verdadera forma del planeta Tierra? ¿Lo tenemos tan claro? ¿Conocemos en verdad la mecánica celestial de nuestro mundo y del resto de astros? ¿Cómo se formó la Tierra y la Luna? ¿Cómo surgió nuestro sistema planetario? ¿La ciencia nos ha dado todas las respuestas? ¿Son estas absolutas? ¿Definitivas? ¿De qué modo se estabilizó la Tierra para albergar la vida? ¿Cómo se estabiliza el oxígeno en la atmósfera? ¿Qué es eso que han llamado la explosión cámbrica? ¿Cómo surge la vida de la noche a la mañana y se transforma de simples bacterias a organismos complejos? ¿Debemos aceptar que esto ocurre por un proceso llamado selección natural sin más? ¿O tal vez esto es otro argumento poco sólido pero consolidado como una ley de nuestras ciencias? Al albur de esa explosión cámbrica se nos dice que unos primates que habitaban en árboles se convierten en nosotros, en seres humanos. ¿Cómo ocurre ese salto de la vida? ¿Cómo ocurre ese gran paso de la evolución? ¿Cómo se da esa metamorfosis de lo que en apariencia serían simples primates hasta convertirse en hombres y mujeres? La génesis de nuestra especie, de nuestro mundo, de todo nuestro entorno, ¿es en verdad como nos han contado o quizá hay un trasfondo mucho más profundo que no interesa que sea observado por la especie actual, para que no emerjan un montón de preguntas inquietantes que tal vez tambaleen los postulados de nuestras ciencias? ¿Acaso existe eventualmente la incursión de algún astro, de algún clúster, de algún cuerpo errante cósmico que tiene una injerencia directa sobre nosotros? ¿Es la Tierra acaso, tal y como defienden todas las cosmologías antiguas, el fruto de diferentes impactos cataclísmicos en el pasado? Pues bien, los hechos parecen apuntalar que sí. Y sin embargo, cuando revisamos todas estas epopeyas, todas estas cosmologías, parece ser que nuestros antepasados gozaban de gran imaginación y que inventaron estas cosas para de alguna manera honrar o ensalzar a sus dioses. Pero no. De hecho, la huella científica, la huella antropológica, nos dice que muy al contrario, nuestros antepasados registraron precisamente un evento que tuvo lugar en la Tierra, una creación del mundo que se ha querido desvirtuar en pro de las religiones, pero que al albur de lo que estamos empezando a dilucidar actualmente coge un sentido absoluto y correcto. ¿Es la Tierra tal vez el fruto de una gran astroingeniería, de una gran construcción, de una gran reformación, quizá no de una creación, sino incluso de dos creaciones, tal y como recoge el libro Kolbrin? ¿Por qué el libro Kolbrin es eximido de los textos bíblicos cuando surge en la misma época que el Antiguo Testamento? Quizá porque en ese libro se recoge un hecho que es muy revelador, y es que en esas dos destrucciones y en esas dos creaciones del mundo, la cual alude una a una creación y otra a una reconstrucción, a una reformación de nuestro mundo, el ser humano ya estaba en la Tierra. El ser humano no vino después. El ser humano no fue una creación de unos dioses extraterrestres que llegaron a la Tierra e intervinieron a un proto-homínido, como defendiera la teoría de los alienígenas ancestrales, los postulados de Zecharia Sitchin y otros tantos divulgadores por ahí, ¿verdad? El ser humano parece ser el fruto directo de la creación de una inteligencia cósmica considerada una deidad en el pasado, de esos llamados dioses, que por alguna razón y con gran certeza, como veremos a medida que avancemos en Tiamat, fue colocado en el centro de la creación, tal y como dicen los textos. Vamos a ver con profusión qué hay de verdad detrás de todas estas historias, o no historias, sino hechos acaecidos en el pasado. Al final, la decisión va a ser suya y espero que saque usted sus propias conclusiones. Dice el consenso científico que la formación y evolución del sistema solar comenzó hace unos 4.600 millones de años, con el colapso gravitacional de una parte de una nube molecular gigante. La mayoría de la masa colapsante se reunió en el centro formando el Sol, mientras que el resto se aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas, satélites naturales, asteroides y otros astros menores del sistema solar. Un disco, en efecto, fue la forma original que luego creó esferas perfectas, como la Tierra, donde el paso de millones de años terminó por generar las condiciones óptimas para que nuestro mundo albergue la vida. Hasta aquí
la concepción que todos tenemos sobre nuestro planeta y el sistema solar. Estas hipótesis sobre la formación de la Tierra y todo el sistema solar se reforzaron con experimentos dudosos, ecuaciones creativas ciertamente bellas y la sentencia final de las evidencias aportadas por las incuestionables agencias espaciales, asentando el modelo actual. Aunque lo cierto es que la Tierra es una gran desconocida. Se ha explorado menos del 5% de los océanos, por no hablar de la inmensidad de la atmósfera, y aunque creemos saber de buena tinta cómo es la superficie y sus distintas capas geológicas, el subsuelo es inmenso y aún desconocido. Se nos habla de un manto bajo la corteza hasta el núcleo, constituido principalmente por silicato y placas tectónicas cambiantes, pero constituye un enigma irresoluble cómo y cuándo surgieron las distintas placas cuyos movimientos causan la actividad sísmica. Se teoriza que el proceso tectónico inició unos 3.000 millones de años atrás, pero nadie sabe cómo ni por qué. Tampoco se ha podido explicar satisfactoriamente cómo se formó el núcleo del planeta, cómo causa la aceleración gravitatoria, cómo genera el campo electromagnético o de qué está compuesto. Existen cálculos, ecuaciones e hipótesis para describir estos procesos, pero nadie ha podido comprobarlos desde el campo demostrativo a través del método científico. Nadie. La cosmovisión de nuestras ciencias nos cuenta que, desde la formación de la Tierra, hace unos 4.500 millones de años, la vida apareció repentinamente en forma de bacterias, plantas muy simples y hongos. Permaneció así, inalterada, durante miles de millones de años, hasta que hace alrededor de unos 540 millones de años ocurrió la explosión cámbrica. Este es el nombre que damos al hecho repentino de que la Tierra aparezca poblada por criaturas complejas con cerebro, órganos como corazón, hígado, riñones y pulmones, sentidos sensoriales a través de ojos, oído, gusto u olfato, o dotadas de un eficiente esqueleto, músculos y sistema nervioso. De cianobacterias a esto, en un periquete, un increíble salto de la vida hasta hoy irresoluble. El desarrollo biológico atribuido a la evolución de aquella época es inédito, no ha ocurrido nunca antes ni se ha repetido después. Nadie lo vio, pero asumimos que sucedió, que la evolución de las especies mediante la selección natural causó, de algún modo, ese salto prodigioso y único de la vida que llamamos explosión cámbrica. Se atribuye la explosión cámbrica a la aparición, igualmente repentina y sin saberse cómo, de la estabilización del oxígeno en la atmósfera. Este factor se vería acrecentado con el aumento de temperatura y la proliferación de ambientes acuáticos. Pero en verdad, no existe explicación plausible para la estabilización del oxígeno en la atmósfera que otrora tendría niveles oscilantes. Se presume que aparece en nuestro mundo por la liberación en forma de desechos de las cianobacterias desde hace unos 2.400 millones de años, pero 540 millones de años atrás alcanzaría niveles estables permaneciendo hasta hoy. Y no solo eso, sino que la atmósfera, supuestamente en contacto directo con el espacio, no sale volando y es capaz de generar suficiente presión atmosférica como para retener ese oxígeno vital y todos los gases sin que se disipen al contacto con el supuesto vacío sideral. Obviamos una brecha insalvable, y es que, para que exista presión atmosférica, deberíamos habitar en un mundo herméticamente sellado, bien por un escudo de radiación o por la existencia de una suerte de éter o plasma denso a modo de cúpula, que aislara la atmósfera del espacio. Pero no, nuestro cielo se supone un medio abierto. Estabilizó los niveles de oxígeno que no solo permanecen sin disiparse al contacto con el vacío, sino que se mantienen estables desde hace más de 500 millones de años hasta la fecha por un presunto proceso fantasma. Y gracias a este desarrollo mágico de conservación atmosférica, la nucleación de los océanos produce el ciclo hidrológico, regando montañas y campos.
el agua es otro de los mayores misterios del mundo aún por resolver. ¿De dónde surgió toda el agua que cubre hasta el 70% de la superficie del planeta? ¿Por qué hay tantísima cuando no se ha observado, según los cánones de las ciencias espaciales, en el resto de planetas del sistema solar? ¿De dónde vino toda esa agua? ¿Se formó en la Tierra? ¿Cómo? La teoría generalmente aceptada es que llegó a nuestro mundo en el núcleo de helados cometas y asteroides. ¿Cómo podemos admitir una propuesta tan descabellada? ¿Alguien se ha detenido a pensar en el número de asteroides helados que haría falta para ocupar la masa y volumen de un pequeño mar como el Mediterráneo? ¿Cómo aceptar que todos los océanos, ríos y embalses del mundo sean cometas y asteroides fundidos? Se dice, en otra teoría con muchos adeptos, que la fusión de hidrógeno y oxígeno para formar toda el agua de la Tierra tiene lugar desde la misma formación de nuestro mundo, cuando supuestamente se moldeó en la nube primigenia de gas y polvo que formó el Sol y los planetas del sistema solar. Cosa que no ocurre con ningún otro astro de nuestro entorno cósmico. La realidad pura y sin adornos es que no existe prueba o evidencia que respalde ninguna de las dos propuestas. Y para colmo, tanto el modelo heliocéntrico como las bases físicas de la Tierra que consideramos absolutas están siendo cuestionados desde su mismo surgimiento. Seamos honestos, en pleno siglo XXI permanecemos en absoluta ignorancia sobre la realidad física y geológica de la Tierra, su formación, generación y equilibrio de los elementos, así como respecto al origen del sistema solar o la configuración cósmica del universo. Ni siquiera podemos precisar de dónde surge el nombre de nuestro planeta, Tierra, ya que se cree que proviene de una transliteración de Gea por el contacto que tuvieron griegos y romanos alrededor del 500 a.C., o, en cualquier caso, de la diosa Terra de los romanos. Como quiera que fuere, el nombre que hoy damos a nuestro mundo, la Tierra, no excede los 2500 años de antigüedad. Earth, o tierra en inglés, surge de la palabra germana erde, que significa suelo. Muy al contrario, la palabra Gea proviene del griego micénico alrededor de 1600-1200 a.C. y significa literalmente madre tierra o tierra madre, al igual que Ñuque Mapu, madre tierra para los mapuches, o Pachamama, madre del mundo para los quechuas. Tiamat, el planeta originario, se traduce del sumerio al español como Ti de vida y Amat o Ama de madre, que se lee como madre de la vida. En español, tierra alude a mineral y planeta al mismo tiempo. Si leemos esta palabra latina desde el sumerio, vendría a significar literalmente ti de vida y erra de guerra, peste o destrucción. Es decir, vida de guerra, peste y destrucción. Ciertamente, el lenguaje puede ser maquiavélico y siniestro. Para atisbar el precioso legado de los textos antiguos y valorarlo fidedigno, necesitamos revisar la física, la biología, la geología y todo lo que creemos saber desde la concepción del sistema solar, dado que si estudiamos el pasado al amparo de nuestros axiomas científicos, no podremos comprenderlo. Si podemos asumir que, en verdad, no conocemos con certeza empírica nuestro mundo y el entorno estelar, podemos revisar estos aspectos con miras nuevas. Eric Lerner, divulgador científico e investigador del plasma, propuso un modelo distinto al Big Bang para explicar el origen del universo en su libro El Big Bang nunca sucedió. En 2020, publicó la hipótesis del origen galáctico de los elementos de luz. Halton Christian, un astrónomo estadounidense, cuestionó la teoría del Big Bang con una cosmología totalmente nueva, introduciendo lo que llamó intrinsic redshift o desplazamiento al rojo intrínseco. El Big Bang se supone una explosión cósmica desde un núcleo primigenio llamado singularidad. En algunos libros de física se muestra a un hombre soplando un globo con adhesivos para representar la expansión de la materia por el universo, pero nadie ha podido especificar de dónde surge esa singularidad primera, que sería el globo desinflado, y mucho menos quién sopla el globo, es decir, la fuerza capaz de expandir la materia en el cosmos. La
ciencia natural se ha basado desde los últimos 4 siglos en la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de las hipótesis. Nadie ha podido experimentar el Big Bang, la gravedad, bien por Newton o por Einstein, tiene fisuras notables. La concepción del sistema solar se ha establecido con modelos ideados que incluyen esas fisuras o puntos débiles de la física clásica, y sobre ellos imagina teorías, la física teórica. Imaginar, en verdad, es un acto prodigioso, un estímulo al pensamiento que nos permitirá adentrarnos en los misterios del universo, la Tierra y la vida desde otro ángulo, porque, como apuntó Teilhard de Chardin, en la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene probabilidades de ser verdadero. En distintos relatos de diferentes culturas se menciona una génesis casi idéntica respecto a la Tierra y todo el sistema solar que nos aleja diametralmente de la versión evolucionista de la astronomía clásica, rompe los parámetros del Big Bang, la evolución de las especies y las máximas de la física. Comparando y examinando la dialéctica de los textos antiguos, vemos que describen un origen humano que tiene lugar en un mundo inmenso y acuático llamado por los sumerios Tiamat, la madre de toda la creación. Un mundo de nuestro sistema planetario, ignorado por la astronomía, que antaño fue arrasado por un impacto catastrófico y que relega el protagonismo del Sol a otras funciones, quitándole la facultad de generador de mundos. Hemos atravesado eones de impactos y ciclos cósmicos caóticos que apenas pueden apercibirse en la imaginación. Tras el caos, los dioses creadores regeneradores aparecen en las diferentes cosmologías del mundo auxiliando a los seres humanos y restaurando el mundo para hacerlo de nuevo habitable. Lo más triste es que el adoctrinamiento académico consiguió arraigar la creencia de que este tipo de textos no debían tomarse como hechos reales, sino como mitos religioso-mágicos y cuentos para adultos poco menos que iletrados y estultos. Cuando es más cierto que dichos textos resumen sucesos históricos tan graves que no pudieron borrarse de la memoria humana ni con el paso de los milenios. En tiempos pretéritos, el conocimiento permaneció oculto, sí, pero los sacerdotes no valoraban y mucho menos generaban fake news. Seamos sensatos. Cuando el método comparativo del legado bibliotecario pone de relieve numerosos elementos comunes en culturas tan dispares y distantes, como poco, debería causar un interés antropológico total. ¿Qué es la Luna? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó hasta su posición? Antiguos poemas describen una tierra sin luna. Apolonio de Rodas fue un poeta e historiador griego, autor del poema épico Argonáuticas, que en sus escritos menciona una época preselénica o sin luna. Los habitantes de Arcadia, dice en un libro, creen tener el derecho exclusivo de habitar estas tierras, habiendo vivido ya sus antepasados en la época preselénica de Arcadia. ¿Qué época se corresponde con aquella preselénica o antes de que hubiera luna? Nótese también el símil fonético-semántico de la griega Arcadia, la nórdica Asgardia y la oriental Agartha, un hecho muy llamativo. El análisis de las declaraciones de Apolonio sugiere que pudo basarse en textos antiguos disponibles en su época o tal vez en mitos y leyendas locales que conociera por transmisión oral. Desde la antigüedad, los griegos consideraron la existencia de los selenitas como habitantes de la luna. ¿De dónde provenían esas ideas? A fecha de 2021 no existe conclusión sólida que resuelva la presencia de la luna. No se sabe nada de su formación ni cómo aparece en el firmamento. Se ha pensado que es un fragmento de la Tierra fruto de la colisión en el pasado con un protoplaneta pequeño, lo que se conoce en astronomía como teoría del gran impacto. Otra hipótesis propone que fue arrastrada a la órbita de la Tierra, y ambas propuestas se unen en la hipótesis Tiamat, pues Luna y Tierra serían fragmentos mayores del planeta madre cuando Marduk lo partió en dos. La NASA dijo que el material de ambos astros era muy parecido. Lamentablemente, y aunque el hecho encaje como un guante
en nuestra hipótesis, no podemos dar garantía de crédito alguna a la agencia NASA. Existen multitud de documentos gráficos que descubren montajes y falsificaciones de la Agencia Espacial Norteamericana que le restan toda seriedad y fundan absoluta desconfianza a la hora de evaluar sus pruebas o postulados. Los astronautas se contradicen en sus descripciones sobre el espacio desde las primeras misiones Apolo. Son incapaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico como si se ven o no estrellas en el cielo. The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. A deep black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. A deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the blackness of space. White. A deep black. White. Black. White. The blackness. White. There with the world right there, and then when you look the other way, it's the whole universe, and the blackness is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. Usan tirantes para flotar, simulando gravedad cero durante las emisiones de vídeo supuestamente desde la ISS. Y decimos supuestamente porque durante las emisiones de la Estación Espacial Internacional se han descubierto cuadros de imagen que indican la existencia de un croma para los fondos. Sin embargo, la llamada ISS o algo con su aspecto puede contemplarse a simple vista con un telescopio. La verdad es que no sabemos nada de la auténtica carrera espacial. Las agencias espaciales son una vergüenza y un insulto al intelecto del espectador ávido. Eso sí es una certeza, quizá la única que tenemos con respecto a nuestras agencias astronáuticas. Se nos informó que en 1966 la sonda soviética Venera 3 alcanzó la superficie de Venus dirigida por control remoto con un joystick. Y aceptamos que algo tan increíble fuera verdad por ser información institucional, cuando la capacidad computacional y el dominio del control a distancia de la época eran precarios para soñar siquiera con semejante empresa. En 1969, en plena carrera por la conquista de la Luna, los americanos con su misión Apolo 11 dicen caminar por primera vez en suelo lunar. Lo lograron al primer intento, sin errores o imprevistos. Atravesaron los cinturones de radiación de Van Allen de ida y vuelta, exponiendo instrumentos y nave en el cinturón interior a nada menos que 30 minutos de radiación extrema, con un vehículo similar a un carro de la compra forrado de papel, aluminio y cartón, y descendieron también sin problema posándose sobre suelo lunar. Luego despegaron de regreso, atravesaron de nuevo las dos bandas de Van Allen y también la termosfera, ida y vuelta, con una temperatura constante de 1000 grados o 1500 grados Celsius con sol activo. Lamentablemente, la temperatura de fusión del aluminio, que es uno de los principales componentes del módulo lunar, es de 660 grados. Los otros elementos que componen la aleación de la estructura del módulo, el acero y el titanio, tienen temperaturas de fusión de 1375 y 1668 grados Celsius. ¿Pero qué hacemos con el aluminio presente, no solo en la aleación del chasis, sino en múltiples partes y piezas de la sonda lunar? Aceptamos esta información como verídica sin cuestionarla, puesto que la fuente ejecutiva, la NASA, se considera estamento científico incuestionable, y no debiera ser así. Los datos filtrados al público con una fina malla están plagados de errores como los anteriores. Las grabaciones muestran imágenes cinematográficas precarias, pero no debido al uso de las cámaras como la Hasselblad, limitadas por sus capacidades técnicas propias de su tiempo, sino por los paupérrimos vídeos animados con efectos especiales propios del cine de aquella época. Existen abundantes, numerosos documentales y libros monográficos que reúnen argumentos suficientes como para evidenciar que imágenes e informaciones respecto a las misiones Apolo fueron falseados deliberadamente con fines de ocultación. Es irrisorio, evidente, un escándalo y una vergüenza para la comunidad científica internacional. Pero las falacias de la NASA y resto de agencias espaciales son un incuestionable tabú y deben ignorarse en beneficio del estamento científico y en sostén de los modelos actuales, es decir, de nuevo, la ciencia
como otro dogma de fe y como otro baptismo. En la única entrevista concedida por los astronautas tras el aterrizaje aparecen claramente nerviosos y estresados. A preguntas simples se miran confidentes o agachan la cabeza. Mentir deliberadamente frente a un gran público produce una reacción natural que se manifiesta en el lenguaje no verbal de los cosmonautas. Según uno de los mayores expertos de España en este campo consultado al efecto, los astronautas muestran un grado de estrés brutal para el contexto que les ubica. Se hace notable que no coinciden sus emociones con las que deberían expresar. Acaban de superar con éxito una de las mayores proezas de la humanidad. Son recibidos como héroes, son laureados, son vitoreados y sin embargo se comportan de un modo que no corresponde. Aparecen claramente nerviosos, incómodos, estresados. ¿Qué ocultaban? Sabido es que todos los astronautas que participan en misiones firman sendos contratos de confidencialidad y que la agencia propia en sí tiene sus legislaciones para ocultar o negar la información al público si se considera que afecta a la seguridad nacional. That interested us most, in particular the things that occurred on and about the moon. We will use a number of films and... La NASA tiene claros intereses financieros y de desarrollo tecnológico privado, con una división estrictamente vinculada al ejército americano y un presupuesto de nada menos que 52 millones de dólares diarios, es decir, intereses militares y económicos. De la NASA procede la mayoría de datos científicos que tenemos de la Luna, del Sistema Solar y de nuestro propio mundo, y de hecho muchas de las comprobaciones empíricas, teóricas, se atribuyen a sus imágenes y a sus datos. Mal asunto. No existe consenso científico universal que resuelva las interrogantes sobre la formación y la ubicación de la Luna. Está ahí, aunque no sepamos por qué, y nos dicen que gira sobre un eje de rotación que tiene una inclinación de 88,3 grados con respecto al plano de la eclíptica de la Tierra, por tanto, casi perpendicular. Dado que la duración de los dos movimientos es la misma, la Luna presenta a la Tierra constantemente el mismo hemisferio. La Luna tarda 27,32 días en dar una vuelta sobre sí misma, pero lo hace sincronizando su giro de un modo tan particular, mágico y preciso con respecto a la Tierra, que siempre muestra la misma cara durante miles y miles de años, toda vez que la Tierra también gira supuestamente a 411,6 metros por segundo o 1.666 kilómetros por hora en el Ecuador, sin desviarse jamás la cara de la Luna de la Tierra ni un solo grado. Esto es algo verdaderamente extraordinario. La Luna refleja la misma luz del Sol que nos calienta, pero la luz lunar es fría y no consigue elevar la temperatura de la Tierra ni un solo grado, ni una pequeña fluctuación. Nada. Las mareas oceánicas se ven atraídas por la Luna, crecen y muerden las costas. En cambio, el agua dulce no. Es curioso que una fuerza de la gravedad sea selectiva con estas masas de agua. Ningún pantano, lago o río reacciona a su supuesta atracción gravitacional a pesar de contar con importantes masas de agua. Lo que parece más cierto es que la Luna, en realidad, interactúa con las masas de agua por la salinidad y no por la gravedad, y lo hace a través de atracción electromagnética, porque son electrolitos, es decir, sustancias que al disolverse en agua permiten el paso de la corriente eléctrica. Uno de los electrolitos más empleados en la vida cotidiana es la sal común, el cloruro de sodio, y todas las sales que formen iones al disolverse en agua formarán una disolución conductora de la electricidad. Por eso, los tres mayores lagos salinos, el mar Caspio, el mar de Aral y el lago Bajlash, también elevan sus mareas con los ciclos lunares, así como otros lagos salinos como el mar de Ansenuza, conocido también como mar Chiquita,
ubicado en la provincia de Córdoba, región central de Argentina. La Luna, se asegura, es un astro esférico que está a una distancia media con respecto a la Tierra de 384.000 kilómetros. Tiene un diámetro de 3.474 kilómetros y un radio de 1.737 kilómetros. El Sol, por su parte, según nos dicen, dista de nosotros 149,6 millones de kilómetros. Tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros y un radio de 696.340 kilómetros. Pero, como si de un acto de brujería o de la más caprichosa casualidad se tratara, el disco de la Luna y el disco solar tienen exactamente el mismo tamaño en el cielo, lo que causa los eclipses. Esto es increíble. Y no solo eso, solsticios y equinoccios siguen manteniendo su posición con respecto al Sol después de miles de años. Si la Tierra hiciera la rotación, desplazamiento de traslación y bamboleo e inclinación que se le atribuye, sería imposible que el Sol mantuviera su posición en el cielo y apareciera alineado miles de años después con los mismos monumentos megalíticos. Esto es directamente inviable. Lo único que puede corroborarse de la Luna a través de la observación directa es la mitad de un astro en el cielo, un círculo en efecto discoidal, lenticular y pronunciado que aparenta una media naranja. Esto es lo único que empíricamente puede observarse. La esfericidad lunar, en verdad, es una proyección, un concepto no observable que solo podemos imaginar a través de ecuaciones e hipótesis o, en el peor de los casos, aceptar correcto por las imágenes que las agencias espaciales aportan al respecto sobre la cara oculta de la Luna. Pero para nosotros hemos de reafirmar: toda agencia espacial queda invalidada ad hominem, dado que no se puede conferir credibilidad a instituciones descubiertas, mintiendo deliberadamente y falseando datos al público. Todas las agencias espaciales del mundo están interconectadas y lucen el mismo signo del vector en sus escudos, delatando nexo y complicidad entre ellas. Quizá ese emblema es la sugerencia de una verdadera carrera espacial encubierta que nada tiene que ver con los datos que llegan al público y cuyos descubrimientos son tan trascendentes que requieren ocultarse en sostén de los actuales modelos científicos. Para nuestros ancestros la Luna era un disco lenticular, debidamente representado en sus diseños. La Tierra, según su cosmología, era un plano redondo bajo una bóveda de material insospechado. Cabe recordar las declaraciones que hizo Dumbrova, un explorador ruso, en diciembre de 1929, cuando dijo: «El memorable descubrimiento del 12 de diciembre de la Tierra hasta el momento desconocida más allá del Polo Sur, realizado por el capitán Sir George Hubert Wilkins, exige que la ciencia modifique el concepto que ha tenido durante los últimos 400 años sobre el contorno del sur de la Tierra». Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. This is a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Admiral, do you hope to see that? I do. Fueron de las últimas palabras del prestigioso y laureado contraalmirante Richard Evelyn Byrd de la Armada de los Estados Unidos, refiriéndose a su vuelo de 7 horas y 2.740 kilómetros más allá del Polo Norte, es decir, hacia el interior del Polo Norte, descubriendo una inhóspita región sin hielo de montañas, lagos, ríos, vegetación y vida animal, incluso alguno considerada extinta. Francis Amadeo Giannini describe en su libro Mundos más allá de los polos, publicado en Nueva York en 1959, una versión muy distinta de las expediciones de Richard Byrd en 1947, con elementos que comprenden una superficie desconocida de tierra, agua, oxígeno y vegetación, donde abundan las formas de vida humana y animal. En opinión del autor, la Tierra es plana, es un plano inmóvil y geoestacionario, como lo describe la propia Biblia. La rara idea de que Byrd penetró en el interior de la Tierra a través de una oquedad central dando
lugar a la teoría de la Tierra hueca vino en 1964 del por entonces líder de los Rosacruces, Raymond Bernard, que sería el encargado de introducir dos agujeros polares que conectan con el mundo intraterreno. Fue Bernard, de hecho, quien deslizó ideas como una Tierra hueca, el Sol interior o que Bert fue escoltado por platillos volantes hasta la presencia de los reyes de Agartha. Lástima que todas estas afirmaciones salieron a la luz después de que el almirante Bert hubiera muerto, por lo que nunca se pudo pronunciar al respecto. Aquí nació un argumento matriz para la hipótesis de la Tierra hueca. ¿Quién sabe si una artimaña, en realidad, para desvirtuar la real naturaleza y dimensiones del continente ubicado en el centro del mundo al que nosotros llamamos Polo Norte geográfico y del que en verdad no sabemos nada, pues el lugar está militarmente sellado y es inaccesible. Las imágenes vía satélite directamente censuran el centro de nuestro mundo, más allá de considerar que son burdos montajes. Todos los mapas que existen tienen graves errores de proporciones, distancias entre continentes y tamaños, y esto se debe a que se emplean correcciones con un sistema de proyecciones para pasar la imagen de esférica a plana, hecho que per se desvirtúa la superficie y los ángulos, entre otros aspectos. El eminente cartógrafo y navegante James Cook, en una de sus expediciones, estimó un perímetro terrestre de 90.000 kilómetros. Es decir, de estar la cifra acertada, estamos hablando de un mundo con un perímetro el doble de grande de lo que estamos estimando. Una visión del mundo extraña, pero no obstante, compartida por todas las culturas antiguas. Imaginar que la Tierra no sea un geoide, sino una estructura distinta, aplanada y con una bóveda que resguarda su atmósfera, es ciertamente un reto intelectual a la luz de lo que creemos, asumimos, saber y conocer en pleno siglo XXI. Impele a redefinirlo todo. Es algo que afecta a nuestra propia personalidad y a nuestro ego. Pero hemos de preguntarnos, ¿por qué el miedo a revisar los argumentos que cuestionan la esfericidad de la Tierra, soportada solo por ecuaciones un tanto sospechosas y los datos de las agencias espaciales que, aunque de apariencia civil, permanecen desde su origen al servicio de oligarcas sectarios, de empresas privadas y de ejércitos? ¿Por qué no atrevernos a alzar la vista con una mirada nueva?